Para leer tienen básicamente los primeros capítulos de Alain Rouquier. Alain Rouquier es un historiador francés, particularmente especialista en el peronismo y en los procesos militares argentinos, en los primeros procesos militares argentinos. Me refiero a por lo menos desde 1930 a 1955, es una especialidad. Y en general, bueno, justo por eso mismo se interesa en América Latina. Es muy interesante la propuesta de que sea un extremo occidente, o sea, el libro se llama así, y es esto de jugar con el famoso extremo oriente, ¿no? Oriente Próximo, como si fuera algo que está lejano, sí, que aparece como distante, sí, del resto de las sociedades europeas, o sea, como de alguna manera burlescamente la mirada que Europa o que Estados Unidos va a tener sobre América Latina, ¿sí? Esto es bastante, para mí me parece una propuesta tentadora en ese sentido, ¿no? O sea, es un francés diciéndole a Europa: esta es la mirada que tenemos sobre América Latina, entonces cambiémosla y empecemos a conocer América Latina desde otro lugar. En principio, una de las cosas que nos interesa en cuanto a qué es América Latina, y es lo que presenta en la introducción y en el capítulo 1, es el origen del concepto, ¿sí? Que básicamente no es un concepto propio de Latinoamérica, sino que es un concepto esgrimido por los franceses para justificar la injerencia dentro de este subcontinente, ¿sí? Se le dice subcontinente como ser parte o una fracción del continente americano entero, ¿no? En ese subcontinente lo que ve es que justamente por lo general la injerencia española y portuguesa está justificada por la historicidad, ¿no? Por el tiempo, por la conquista española, por la conquista portuguesa, ¿no? A grandes rasgos, para hacerlo más simple. Sin embargo, tanto holandeses como belgas, incluso después los ingleses y franceses se han introducido paulatinamente en el continente, en el subcontinente, y ha generado un cierto grado de una impronta, ¿no? En un momento determinado, cuando el mundo de alguna manera empieza a marcar el avance del imperialismo, en ese avance del imperialismo, Inglaterra es la gran líder de ese universo, de ese mundo imperial. Es casi la dueña del 60% del planeta en ese momento, o tiene control directo o tiene un control indirecto o un área de influencia, como es el caso de Argentina, sobre buena parte, ¿sí?, del continente y del mundo en general. Sí, bueno, contesto acá a una compañera que mirada europea, dice, con respecto al Perindongui, que es nuestro criollito. El Perindongui es un sujeto muy particular, porque es un historiador argentino, por si alguno no lo conoce, de terrible prestigio, súper reconocido, eso es una gran verdad, pero tiene una mirada bastante eurocéntrica, bastante porteña. Ustedes que son patagónicos es necesario que lo recuerden, o sea, es muy porteñista su explicación. Su revolución de mayo es demasiado, o sea, su independencia argentina es demasiado porteña. Pero más allá de eso, en el caso de América Latina, que vamos a leer alguna parte del libro de Alperín sobre historia de América Latina, que no deja de ser parte de lo que Alperín ha producido, que es una historia fáctica o una historia política con menos fechas, no digo sin fechas, o sea, con menos fechas, es más, con una explicación más política, más propia de la ciencia política, si se quiere, no del entramado, de las facciones, de los choques de grupos políticos. Volviendo a la explicación de lo que Alain Rouquier hacía, la propuesta es que justamente que en esa coyuntura donde Inglaterra o Gran Bretaña en realidad avanza su influencia cultural, política y económica, ¿sí?, ideológica, sobre el mundo en general, Francia trata de justificar su injerencia sobre América Latina para no quedar afuera de alguna manera de esa disputa. No es que América Latina le pertenece a Portugal, España, ¿sí?, su injerencia cultural estamos hablando, ¿sí?,
y en tercer orden le estaría perteneciendo en la disputa a Gran Bretaña, sino que también le pertenece en la lógica francesa, también a Francia. ¿Por qué? Porque la única manera de pensar América Latina dentro de la injerencia francesa, perdón, pensar la América o la Iberoamérica si quieren, la Iberoamérica, o sea, hispano-portuguesa, dentro de la lógica francesa, es pensarla como latina. ¿Por qué? Y porque de esa manera, si yo pienso que es Portugal y España y de alguna manera Francia tienen injerencia sobre el territorio, son todos países de habla latina, son todos países de carácter católico, y eso empieza a generar una especie de unicidad, ¿sí? Que son las cosas que va a trabajar Alan Ruquier. ¿Qué es lo que une a esa América Latina? ¿Qué es lo que lo hace una unidad? En principio, una parte de lo que los hace una unidad es esto, ¿no? Por ejemplo, tienen cierto grado de creencias comunes. Podríamos decir el catolicismo como un ejemplo, ¿sí? Es mayoritariamente católica, ¿sí? Tiene cierta base indígena, y ahí van todas esas cosas donde Alan Ruquier va a decir sí pero no constantemente. Entonces de pronto vamos a tener una fuerte base indígena, pero que en algunos lugares tiene más peso que en otros. Entonces tiene una fuerte base indígena en México, ¿sí? en Perú, en Bolivia, en Guatemala, pero esa base indígena es mucho más difusa en Brasil y ha sido violentamente eliminada en el caso argentino, o ignorada. O sea, donde no la eliminó, la ignoró, ¿sí? Jessica Caballero sí está grabando. Entonces, eso me permite a mí pensar que tienen pasados que aparecen como comunes, ¿sí? Pero esos pasados comunes a veces no son tan comunes, que es una cosa que nos debería quedar del texto de Alan Ruquier, ¿sí? Es América Latina tiene muchas cosas en común, pero incluso esas cosas comunes también las hace distintas, ¿sí? Las hace diferentes. Entonces todos tienen un pasado indígena, pero ese pasado indígena ha sido procesado de maneras distintas, por la eliminación, por el olvido, ¿sí? Por el ignorar o la segregación, porque la historia boliviana, por ejemplo, está repleta de la segregación del indígena. El caso paraguayo es muy interesante. Paraguay habla un idioma indígena, pero hay una agresión muy típica, es que cuando un paraguayo, digamos, quiere denostar a otro paraguayo, le dice que tiene cara de indio, pero todos hablan guaraní. Entonces hay como una cuestión de que, digamos, yo voy a desdibujar la figura de una parte de ese indio paraguayo que es el guaraní, y de pronto voy a utilizar o reivindicar su idioma. Es una cosa bastante, parece hasta, es de hecho contradictoria. Bueno, así me voy a encontrar también en México con cierto valor sobre lo indígena, pero que ese indigenismo está de alguna manera tan valorado que en realidad no aparece representado, parece irónico. Digo, no hay gobiernos mexicanos reivindicando lo indígena, ¿sí? Recién ahora AMLO es uno de los pocos que reivindica lo indígena. Entonces el indígena está tan integrado, reconocido dentro de la sociedad y se convierte tanto en un objeto turístico que no necesita tener derechos. Es una cosa así. ¿Por qué? Porque es un ser humano igual que el resto y es un ciudadano igual que el resto. Entonces, en esa lógica, paradójicamente, el indígena mexicano termina siendo pobre. Entonces, lo que no se reproduce como segregación indígena, se reproduce como segregación de clase social, ¿sí? Como pobreza, para hacerlo más fácil, ¿no? Esa impronta se marca en casi toda América Latina. El indígena nativo de la tierra, segregado, discriminado o integrado, termina siendo pobre casi siempre. O salvo las excepciones de siempre, ¿no? Pero por lo general tiene esa característica. La otra cuestión, el otro nexo que va a buscar constantemente Alan Ruquier y que va a sostener buena parte de la explicación, que es la función, por ejemplo, de la cordillera de los Andes, ¿sí? La cordillera de los Andes, que de alguna manera aparece simbólica y físicamente como una columna vertebral, ¿sí? Que comienza allá abajo, allá de los compañeros de Río Grande, ¿sí? Y termina casi, en pocas palabras, en las Rocallosas, ¿sí? Si bien las Rocallosas pertenecen a un cordón montañoso distinto, en realidad, si uno mira de manera simbólica, aparece como
columna vertebral por completo, ¿sí? Entonces, bien, voy a contestarle. Sí, lo estoy grabando, la grabación la hago con... Ay, no me acuerdo cómo se llama ahora. OBS. No grabo con Meet. Por si alguno dice por qué no está grabando con Meet, porque me es más cómodo grabar con el OBS. Para empezar, porque si se quieren enterar, no quita volumen de conexión. Cuando yo grabo con... Esto después lo borro. Cuando grabo con el Meet, le quito volumen de conexión al Meet. Entonces yo uso el OBS, usa la PC, usa la memoria de la PC, pero no usa la conexión de internet. ¿Vieron cómo aprende uno cosas en la cuarentena? Entonces, la columna vertebral, esa que entonces aparecería unificándonos como parte, digamos, de un todo, si los que viven en la Argentina o en Chile están pegados a la cordillera, también lo están los bolivianos o los peruanos o los ecuatorianos o los colombianos, por ejemplo, donde en Colombia la aviación es súper recontra importante por el hecho de que las montañas son Colombia, y entonces para ir de una parte a la otra de Colombia la mejor manera es ir en avión, las avionetas. Por si alguno se pregunta por qué ha crecido tanto el contrabando en avionetas en Colombia, es por eso, porque la aviación civil en Colombia es como más o menos los remises o los taxistas en la Argentina, ¿sí? Porque justamente las montañas son las que dividen los diferentes espacios de Colombia, ¿sí? Entonces la cordillera en Colombia está instalada en el propio territorio, pero esas mismas montañas marcan o caracterizan a México y a buena parte de Centroamérica. Entonces, de esa manera nos integra como cultura, ¿sí? Que estamos todos de alguna manera asociados a esa cordillera. Pero también nos divide, porque de hecho lo que divide a Perú de Bolivia es la cordillera, y lo que divide a Argentina de Chile es la cordillera también, ¿sí? Entonces Venezuela de Colombia también está dividido por la cordillera, aparece como un divisorio, ¿sí? Entonces es un integrador y a la vez es un divisorio, ¿sí? También podríamos pensar con el catolicismo. El catolicismo aparece como un integrador, pero también es un divisorio, porque justamente buena parte de las culturas indígenas no son católicas de base, ¿sí? O lo que hicieron fue una mezcla, por no decir sincretismo, porque a los antropólogos les molesta el concepto de sincretismo, entonces vamos a evitarlo. Es una mezcla, una mixtura entre sus culturas, ¿sí? Sus creencias y justamente las culturas cristiano-católicas, ¿sí? E incluso en algunos casos la mixtura fue aún mayor todavía, ¿sí? Fue esa mixtura donde yo incorporo, además, ¿sí?, de la cultura católica y la indígena, parte de la cultura afro, que además fue procesada, ¿sí?, por la persecución de la Inquisición. Entonces yo tengo toda la cultura afro que se tiene que adaptar para sobrevivir con el catolicismo y la Inquisición, y después se mezcla con la cultura indígena, ¿sí? Entonces queda una mezcolanza muy particular, por ejemplo, como la Virgen de Copacabana, ¿sí?, que es una mezcla entre Iemanjá, la Virgen de Copacabana, y la cultura indígena al agua, la Pachamama, básicamente, a la tierra y al agua. Sí. Me quedé con lo que dijo usted de Colombia, de las montañas. Sí. Tengo una consulta sobre eso. Hace un par de días ya que venía craneando. Puede ser que el hecho de que los países tengan eso sea una ventaja. Bueno, en Colombia precisamente no. Pero bueno, yo veo países como Brasil, que Brasil está a años luz de distancia de nosotros con lo que es la economía y otros aspectos más. Puede ser que eso sea un grado algo que los favorece a ellos, el hecho de tener ese tipo de lugares, y que aparte tan grandes, porque son gigantes, tienen territorio, Sí. Muy extenso, y hacen de todo ahí adentro. Bueno, una de las características que podríamos a grandes rasgos decir, que también Alan Ruiz considera, es el tamaño de nuestros países, ¿no? Con respecto a Europa son tamaños, territorialmente son muy grandes, ¿sí? Brasil es uno de los países más grandes del mundo, físicamente hablando, ¿no? En cuanto a... Pero también, vamos de vuelta con la lógica de Alan Ruquier, también hay países muy chiquititos, como Belice, como Nicaragua, Honduras, ¿sí? El Salvador, o sea, son países técnicamente casi diminutos si uno los mira en comparación con Brasil.
Por eso también nuestras economías son completamente distintas, y pensar la economía brasileña con respecto a la Argentina es más o menos multiplicarla por 3, a grandes rasgos, ¿sí? Brasil tiene alrededor de 3 veces el tamaño de Argentina, en términos de población, por lo tanto tiene un mercado, ¿sí? El mercado interno, en principio 3 veces más grande que la Argentina. También tienen ciertas particularidades que hacen a lo comparativo. Por ejemplo, podríamos decir que Argentina ha tenido un desarrollo tecnológico, en principio, mayor al de Brasil en algún momento, pero una de las grandes limitaciones que ha tenido Argentina es, por ejemplo, la ausencia de ciertos minerales como hierro que permita generar acero. No cualquier hierro, sino un hierro de características para producir acero, que Brasil sí tiene, por ejemplo. Entonces Brasil tenía la capacidad de producir acero, pero no tenía la siderurgia en esas condiciones. En el momento, estamos hablando más o menos de entre 1940 y 1970, ¿no? Entonces después el desarrollo hacia 1980 en Brasil de la fabricación de aviones caza no está asociado al desarrollo tecnológico de Brasil, sino a las intenciones internacionales de un lugar que produce acero barato con mano de obra barata. Hay que desarrollar aviones ahí. No es una cuestión de que Brasil tenía muchas intenciones de convertirse en un gran productor de aviones caza, por ejemplo, por un ejemplo, ¿no? O de manera justamente distinta al caso chileno, con la gran producción de cobre y la posibilidad que tiene de una minería de extracción poco profunda en principio poco profunda, después ya mucho más acá, ya es mucho más profunda ahora, y además de ser en principio de poco profundas y de alto valor de ley, o sea que el mineral que obtenían tiene un alto porcentaje de cobre, o sea, no había que hacer grandes procesos para extraer el cobre, así que no es lo mismo. Eso pasa, por ejemplo, en una etapa en Bolivia, que nosotros vamos a ver alrededor de 1600, 1700 en el Alto Perú, que hoy se llama Bolivia. Se extrae plata con alto valor de ley, o sea, con alto nivel de pureza, ¿sí? Hacia el siglo XIX y hasta el presente, la extracción de plata continúa, pero hay que hacer procesos mucho más complejos para poder obtener mayor cantidad de plata, porque la que se obtiene es de menor calidad y está más llena de tierra, de otros minerales que no son a la plata útiles, ¿sí? De hecho, ahora es súper contaminante. Antes ni siquiera hacía falta semejante grado de uso de contaminantes para extraer la plata. Digo, O sea que eso no tiene nada que ver, entonces. no es que no tenga nada que ver. Es que hay que poner un montón de cosas en la balanza. Tendría que ver con eso. Nuestros Pero países, te da cierto sí. grado, te da una cierta ventaja al tener ese territorio y ese tipo de territorio en particular. Sí. Algunas ventajas da y otras no. Genera un problema de administración, hay que administrar semejante monstruo. Claro. Eso, Colombia, sin ir más lejos, no puede controlar las selvas que tienen porque están tomadas, y donde te meten un tiro si no te conocen. sí, aparte porque todavía hay culturas indígenas en el mismo lugar. Y hay una cosa que Evo Morales marcó muy bien en una de las últimas reuniones en las que él asistió como presidente a la ONU, antes de ser derrocado por el golpe de Áñez. Él planteaba justamente que cuando no en la reunión de la ONU, en la reunión por el calentamiento global, una de las cosas que se les exigía a los países en vías de desarrollo es que se desarrollaran con economías sustentables y poco grado de contaminación. Entonces, así como con un cierto grado de indignación, Evo Morales respondió que cuando Inglaterra se desarrolló en la etapa de la primera revolución industrial, cuando los franceses se desarrollaron, cuando los yanquis se desarrollaron, nadie les dijo cuánto tenían que cuidar el ambiente, y se desarrollaron. Y se desarrollaron a costa de la muerte indígena, de la contaminación ambiental, y nadie les dijo cómo se hacía. Y que ahora no era justo que justo ahora que Latinoamérica venía buscando un nuevo proceso de desarrollo se les dispusieran las condiciones de cómo debía ser. Entonces Brasil hoy tiene ese problema, ¿sí? Que muchas veces hoy el planeta está tan deteriorado,
cuando yo intento pegar un salto productivo, hay un montón de condicionamientos para ese desarrollo. Y paradójicamente, de la misma manera en que yo tengo una empresa, por ejemplo, sea de la tontería, no sé, yo genero una empresa que produce un salto en la producción, supongamos en turbio, logro, por algún motivo, no sé, comercializar el carbón mineral y doy un salto productivo, ¿no? Eso genera inevitablemente un impacto ambiental, ¿sí? Ni siquiera estoy hablando del carbón, por ejemplo, ¿por qué? Porque se muda un montón de gente a turbio y eso genera un impacto ambiental, la cantidad de gente que pasa a vivir, ¿no? Supongamos que, no sé, que un 20% más de población. Eso significa crear un impacto en mayor consumo de bienes, mayor basura, mugre, qué sé yo, lo que se les ocurra. Entonces, todo eso se va a cuestionar en ese momento. De pronto, cuando la Barrick quería sacar oro a los hielos continentales, nadie dice nada. Claro, la cantidad de plata que tiene la Barrick para comprar a los canales de televisión hace que absolutamente nadie se queje, ¿sí? Porque no paga con plata, paga con oro. ¿Sí? Entonces esas opiniones son muy interesantes. Por ejemplo, la Barrick tiene prohibido sacar oro en Canadá, ¿sí? Es una empresa canadiense. Canadá es uno de los países con menos contaminación ambiental. Y por si algún día quieren enterarse de esas cosas sanas que tiene el mundo, está considerado uno de los países más amigables con el ambiente. Pero sus empresas son las más contaminantes afuera de su país. Por ejemplo, la Barrick, una, ¿sí? Que está trayendo oro en San Juan y es la que quiere sacar oro en Esquel, ¿sí? Entonces la cantidad de oro que puede llegar a dejarle a Esquel hace que cualquier intendente o gobernador, ¿sí? Apronte rápidamente su cinturón y se baje los pantalones, ¿sí? El problema es que justamente esa empresa tiene prohibido hacer eso en Canadá, como para que veamos justamente cómo se mueven este tipo de empresas, ¿sí? Y que tiene una capacidad impresionante de mover algunos intereses. Tiene una dimensión que a veces nos cuesta. Por ejemplo, como Pfizer. Pfizer es digamos, accionista de BlackRock, que es el mismo fondo buitre que le cobraba a Argentina las deudas y que además de eso está en asociación con Canal 13, ¿sí? Y el señor que tiene los supermercados en toda la Patagonia, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver la Barrick con Pfizer y el fondo buitre y Marcos Peña? Bueno, son todos socios en un momento. Eso es la locura. Si yo quiero poner, vuelvo a decir lo mismo, a extraer carbón, ¿sí? De pronto a estos tipos les molesta. ¿Por qué? Porque no es negocio de ellos, ¿sí? Cuando es de negocio de ellos está bárbaro. Esa es la parte más particular. Porque esto no es que yo lo puedo trasladar muy paradójicamente a cualquier país de América Latina y me voy a encontrar con situaciones muy similares, ¿sí? Muy similares. Por ejemplo, la extracción del guano en Perú tiene un funcionamiento muy parecido. El guano es caca, ¿sí? Hay una serie de islas que están enfrente de Lima, pequeñas islas, donde los pájaros del mar, ¿sí? Las aves del mar suelen defecar en esas islas y dejan muchísimas, me refiero a toneladas de caca, que antes de los fertilizantes químicos se iba a buscar ahí y le pagaban cantidad de dinero a Lima, a Perú en particular, para poder extraer esa caca, ¿sí? Porque era un fertilizante con altos valores de nitrógeno. Ahora, el impacto sobre eso no importó a nadie, ¿sí? Cuando los ingleses empezaron a extraer de las islas Sandwich la pluma de pingüinos y empezaron a matar a los pingüinos, en general poco les importó, ¿sí? Porque era un negocio redondo. Ahora andamos, si hay un pingüino empetrolado está en todos los canales de televisión, pero hicieron pedazos. Los japoneses andan cazando ballenas por todos lados, ¿sí? Eso es parte de esa lógica que tiene que ver con la soberanía, que es un gran problema que tiene Latinoamérica, ¿sí? La soberanía nacional como un eje de debate, ¿sí? Vuelvo de vuelta sobre el texto. Me interesa entonces que vamos a entender esto. O sea, no va a dar Alain Rouquier nunca, ¿sí? En ningún momento, una respuesta absoluta sobre qué América Latina que tiene en común. Tiene muchas cosas en común y muchas cosas que lo dividen. O sea, lo mismo que lo hace común, lo divide. Habla idiomas latinos, sí, pero esos idiomas latinos no son los mismos. Entonces, ustedes lo sabrán, o por lo menos los que hacemos historia sufrimos eso,
que yo les voy a dar un montón de cuestiones sobre Perú, sobre Bolivia, sobre Chile. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque todo eso está escrito en castellano. Y cuando les quiero explicar historia brasileña es un problema porque me cuesta darles textos porque hay muy poca historia brasileña escrita en castellano. ¿Sí? Y después nos preguntábamos, qué sé yo, sobre Surinam, sobre las Guayanas, y el gran problema que tenemos sobre las Guayanas justamente es que escriben en francés. Entonces el idioma también aparece entonces como una limitante, ¿sí? Va a aparecer como un aglutinante porque me va a permitir a mí hablar con un mexicano, poder hablar con un guatemalteco, ¿sí? Es más, el otro día escuchaba un video tonto, chiquitito, lo escuchaba a Arjona. No soy un tipo que le guste como canta Arjona, pero lo escuchaba en una entrevista. Y cuando uno lo escucha sin pensar que es Arjona, se queda con la sensación de que el guatemalteco habla muy parecido al argentino. Está muy cerca de hablar como el argentino. Tiene expresiones muy parecidas. Porque de hecho habla de vos, ¿sí? Que somos los únicos dos que decimos vos. Ese tipo de prácticas nos une, pero nos separa tranquilamente porque no todos hablamos igual. En las culturas indígenas tuvo más presencia los idiomas indígenas y por lo tanto el español se derivó mucho más, ¿sí? En nuestro caso hay muchas palabras indígenas que se conservaron, pero son menos en proporción, ¿sí? Se conservaron menos en el acento, por ejemplo. Si uno habla en Bolivia con un boliviano, se van a encontrar que al boliviano se le nota mucho más. De hecho, escuchen a Evo Morales, se nota mucho más el quichua en el español que tiene, y mucho menos se le nota a López Obrador en México su condición de hablar náhuatl, porque de hecho se ve que no habla náhuatl de nacimiento, sabe algo pero no habla de nacimiento, y sí se le nota a los paraguayos el guaraní, por más que hablen castellano. Eso es justamente el raigambre que dejó, ¿sí? Nuestra sangre indígena, nuestra cultura indígena dentro de nuestro español, o castellano, en realidad, porque lo correcto es decir que es castellano. Y la otra particularidad por ahí, lo leí hace poquito porque estaba haciendo otra cosa para mi condición de historiador, y es el hecho de que nuestro castellano se arma de la mezcla del español, ¿sí? Y con la llegada de los gallegos y de los vascos, que no hablan no hablan español, ¿sí? Hablan vasco o hablan gallego. Entonces lo que se arma acá, que se llama castellano 2, si no sé si saben, pero digamos, por el área lingüística hablamos una variedad de castellano, no es la misma variedad de castellano que se habla en España, ¿sí? Entonces esa característica nos hace que mezclemos gallego, mezclemos vasco, mezclemos el español original que aprendimos a hablar, y después la imposición del castellano, que es en el siglo XVIII que se impone el castellano. O sea que cuando uno lee cosas sobre siglo XV, siglo XVI en América, lo que está leyendo es español, y de más o menos 1750 en adelante todo lo que leemos es castellano. Son dos, parecen el mismo idioma, son el mismo idioma, pero son dialectos distintos, ¿sí? Y en eso, digo, hay que sumarle otra vez la impronta indígena. Por si alguno alguna vez lo escuchó, la expresión vinculada, por ejemplo, al cigarrillo, más conocida como pucho, es una palabra ranquel, ¿sí? Y que tiene que ver con poco, no con el cigarrillo, ¿sí? Porque no fuman el cigarrillo entero, sino fuman el pucho, el pedacito. Y de la misma manera, bueno, el che es que significa gente. Por eso se llaman mapuche, rancachel, tehuelche o pehuenche, ¿sí? Son justamente las expresiones che. Ahora se puso un poco más de moda en estos pagos, los de ustedes están, calculo, de más antes, el uso de los nombres del mapudungún, los nahuel y cosas parecidas, ¿sí? Se usaron más. Hoy me apareció una imagen que me sorprendió mucho, que decía que a la cerveza en Italia le dicen birra. Sí. Y acá nosotros le decimos birra porque yo pensaba que mi tío y mi abuelo le decían birra porque se lo decían con amor, y no, viene de Italia. Claro, y es una deformación del bir del inglés, del alemán, perdón. El italiano nos enseñó el defecto de hablar mal.
Digo, no es una crítica al italiano, ¿eh? El italiano tiene una forma de hablar, más los italianos que vinieron acá, o sea, los calabreses y los sicilianos, porque la mayoría son de ese origen, y tienen la forma de hablar un idioma muy coloquial. No hablan un idioma formal, ¿sí? Volvemos a decir, si yo traigo los castellanos, los borbones, que en 1750 vienen para acá, hablan todo prolijito, ¿sí? Hablan todo correcto, no usan expresiones inadecuadas, a eso me refiero, ¿no? Y cuando cruzan los italianos no hablan así. Nos va a pasar lo mismo, por si quieren algún día en el futuro, ustedes no sé cuánto les ha llegado de chinos, pero acá hay bastantes. El chino que emigró no es un chino que hable un chino limpio, ¿sí? Habla un chino coloquial. Entonces el chino que acá se va a insertar en 20 años, que se va a argentinizar, cuando se cruce con otro chino que viene de China, le va a costar horrores hablar. Porque es un chino que no habla un chino de un idioma limpio, y además de eso se argentiniza, pierde casi por completo. Al italiano le pasa eso. ¿Sí? El italiano migra y después acá con esa mezcla de, digamos, el pucho, la pilcha, los che, las chancletas, son todas expresiones indígenas, ¿eh? Se va a cruzar con un italiano que mezcla cualquier cosa, ¿sí? Y un español que ya estaba mezclado, hace de eso lo que se llama el cocoliche, y el idioma argentino, que es idiosincrático. Que volviendo a la cuestión, ese fenómeno, volviendo a Alain Roquier, se va a dar en casi toda Latinoamérica, pero se va a dar en cada lugar de manera distinta, que es lo más interesante. Entonces se va a dar en México, pero no va a tener el mismo resultado que en Argentina. El resultado, por ejemplo, en México va a ser quizá un español completamente distinto. Fíjense ustedes, alguna vez habrán visto videos de mexicanos hablando y a veces cuesta horrores entenderlo. Eso que digo, por eso el fenómeno se va a dar en todos lados, sin embargo, no va a tener el mismo resultado en todos lados. Entonces yo voy a encontrar, vuelvo de vuelta, esta cuestión que Alain Roquier va a marcar. Es un fenómeno que se da en todos lados, pero en todos lados sea distinto. Que es lo particular. O sea, yo repito el mismo fenómeno, pero los resultados son todos distintos. Esa humorada clásica de decir que los uruguayos son una provincia. Uno escucha hablar de los uruguayos, son muy parecidos a los argentinos, pero tienen muchas palabras que son muy propias. Eso de decir poco no terminan, es como muy particular. Ni hablar, volviendo al caso que Santi preguntaba, de Brasil. Es mucho más complejo, ¿sí? Aunque, volviendo a lo mismo, hay una serie de cuestiones idiosincráticas que nos une otra vez, ¿sí? Nos vamos a encontrar separados por el idioma, pero sin embargo es Latinoamérica. ¿Y qué tiene Latinoamérica? Pobres, por ejemplo. Suena terrible, pero tiene pobres. Tiene universidades públicas. Otra característica que tiene Brasil, que es muy propia de Latinoamérica. Porque ¿qué tiene Brasil que nosotros creemos que somos los dueños? Tiene más o menos, yo solía decirle, doy una materia que se llama igual en otra institución, y suelo decir que el peronismo lo inventaron los brasileños. Porque Vargas, ¿sí?, asume en 1930 y es lo más parecido que había Perón, pero 10 años antes. Con la diferencia que tiene Vargas es que como no hay sindicato, los inventa. Así, literalmente los inventa, ¿eh? Por decreto obliga a todo el mundo a ir a un sindicato y no saben ni para qué, pero se anotan en el sindicato porque es obligatorio. ¿Por qué necesita que todo el mundo se anote en un sindicato? Porque no puede hablar con todos los trabajadores, necesita un representante sindical y sentarse con un tipo para que el resto tenga que estar de acuerdo. La famosa lógica del delegado, o sea, no puedo hablar con los que tengo ahora, los 80 por ejemplo, que debo tener conectados. Hablo con uno y ese uno le comenta al resto, ¿sí? Es la lógica de Vargas. Vargas inventa el peronismo en Brasil, más o menos. Entonces ahí hay una cuestión que otra vez nos estrecha. El populismo, el famoso populismo, es un fenómeno propio latinoamericano. Yo lucho contra el concepto de populismo, por ejemplo. En el proceso histórico el cuatrimestre pasado insistí en que el populismo, la versión, es el estado de bienestar. Pasa que como el estado de bienestar cuando se aplica en Europa o en Estados Unidos está bien aplicado porque ellos lo hacen bien y nosotros todos lo hacemos mal, en la lógica de ellos, en la manera de pensarlo eurocéntricamente. ¿Por qué? Porque si acá lo hacemos, eso significa que ellos pierden parte de la ganancia.
Entonces necesitan imponer de este lado modelos liberales que sean funcionales a los estados centrales de los países más ricos. Entonces no tiene que haber estados de bienestar de este lado. Entonces nunca los va a haber. No hay de bienestar. Son populistas. Le llamamos distinto. ¿Sí? Ese estado populista es el estado de bienestar europeo. Entonces voy a introducir cosas de Todorov para que más o menos nos sirvan, ¿sí? Porque Todorov nos va a dar básicamente una explicación así virulenta, cultural, ¿sí? De lo que es la conquista, ¿sí? Entonces, y nos va a servir incluso para entender cosas que yo últimamente vengo peleando con la gente antitalibánica. No soy un defensor de los talibanes. Quiero que nos pongamos culturalmente a pensar las cosas, ¿sí? No estoy de acuerdo con muchas cosas. Quiero que las pensemos culturalmente. Son cosas distintas, ¿sí? Entonces, ¿por qué no va a servir? Porque justamente cuando yo leo Todorov, encuentro, ¿sí?, que una cultura se encuentra con otra cultura, ¿sí? Y esas dos culturas tienen prejuicios, ¿sí?, básicamente, sobre lo que prejuicios y perjuicios, o sea, le generan problemas y además de eso lo juzgan antes de encontrarnos. Prejuicios no en términos despectivos, prejuicios en todos los sentidos, ¿sí? Yo supongo que el otro es algo, que no quiere decir que lo sea. Por ejemplo, vamos a hacer el típico encuentro entre el cura Valverde, ¿sí?, y Atahualpa es esencial. Voy a explicar básicamente qué es lo que pasa para que tengan una idea. Los españoles llegan a América y inmediatamente como llegan a América tienen un problema cultural que resolver hacia adentro, no con lo que encontraron en América, sino hacia adentro. Tienen que explicarse culturalmente qué hace ese continente ahí, ¿sí? Para que más o menos empecemos con eso. Primero, culturalmente ese no está ahí. Me remito básicamente al Génesis 10. Miren hasta dónde fui. En el Génesis 10, ¿sí?, Noé sale del arca y tiene 3 hijos, ¿sí? Y los 3 hijos fundan las 3 razas: Sem, Cam y Jafet. Eso significa que los semitas son los árabes y la cultura hebrea, ¿sí? Los camitas son los negros, son los que van a fundar África, y los jafitas son los arios, para hacerlo más fácil, ¿sí?, así blancos o rubios, o sería el norte para ellos. Si piénsense ustedes, si se piensan más o menos en el mapa del Éufrates y el Tigris, están como en el medio de ese mapa. Piensen que América no está, ¿no? Están en el medio de Asia, Europa y África. Entonces ellos se bajan del arca y puedo separar, ¿sí?, a los 3 hermanos y fundar 3 tribus. La pregunta es, ¿quiénes son los americanos? Si no son hijos de Cam, ni de Jafet, ni de Sem. Entonces hay que explicar. Básicamente hay un montón de discusiones culturales acerca de qué es. Incluso podría haber sido el Edén, ¿sí?, en términos religiosos. Y entonces el Papa tiene que justificar qué es eso. Y lo que hace el Papa es generar una donación, sin dar una explicación muy fortuita que nos vaya a complicar demasiado la vida ahora. Lo más importante es que dice, bueno, está bien, yo, como representante de Dios en la tierra, dono todo ese territorio, ¿sí?, al Reino de España, para que lo evangelice, ¿sí? Entonces lo que hace ahora, por obligación, es cuando un conquistador se encuentra con una cultura, tiene que hacer algo que se llama el requerimiento. ¿Qué es el requerimiento? Un cura lleva un papel que dice que el Papa donó ese territorio para que sea evangelizado en la palabra de Dios. ¿A quién se lo dice? Se lo dice a un sujeto de una cultura indígena que no habla español. Obviamente no entiende ni un cuarto de lo que le acaban de leer. Bien, eso se hace reiteradas veces, ¿sí? Concretamente es un ritual. Lo que se hace es ritualizar la conquista, porque realmente nadie entiende nada, ¿sí? Y en realidad es parte, bueno, sí, ya está, ahora los podemos matar, nos podemos quedar con su riqueza, sí, listo, y avanzan, porque la donación ya está hecha. Y si se resisten, es porque obviamente son salvajes y no están entendiendo lo que se les está diciendo. El hito más importante en el caso de Sudamérica es el encuentro en particular del cura Valverde, que viene a ser el requerimiento, ¿no?, que llegan con Pizarro y los hermanos Almagro en Cajamarca
y se encuentran con el segundo heredero al trono, que es Atahualpa, ¿sí? O sea, el Inca, o sea, el Inti, el emperador del Tahuantinsuyu, tiene un hijo en primera línea, o sea, un hijo de sangre, que es Huáscar, ¿sí? Y el segundo, que es el hijo, podríamos llamarle bastardo, entre comillas, o no de la mujer noble, no de la reina, ¿sí? Sino de su segunda mujer. Y Atahualpa justamente es el jefe del ejército, ¿sí? Y están en una campaña militar en la zona norte del imperio. Se cruzan, se encuentran, y a la mirada de Atahualpa, estos sujetos que acaban de bajarse, ¿sí?, de una terrible lancha, ¿sí?, o canoa, si quieren verlo así, ¿sí?, una canoa gigante, subido arriba de unos animales que no existen, son como 2 veces más grandes que una llama. Pensemos en términos objetivos hoy, si quieren hablar así en términos objetivos, todos tenemos cierto grado de respeto por la belleza de un caballo. Imagínense para un sujeto que nunca lo vio. O sea, si para nosotros hoy un caballo es un sujeto bonito, ¿sí?, imagínense para un sujeto que acaba de encontrarse con un caballo por primera vez en toda su vida, ¿sí? Le puede generar tanto esa sensación de belleza, de majestuosidad, como de miedo, ¿sí?, porque no conoce un animal de ese tamaño. No hay animales grandes en América, para que más o menos tengan una idea. El animal más grande en América es el oso grizzly, ¿sí?, es el oso de Norteamérica, ¿sí?, y que no hay en Sudamérica. Por lo tanto, el animal más grande que tiene en Sudamérica más o menos es una llama, ¿sí?, en términos de altura, y que no tiene la actitud de un caballo, aclaremos, ¿no? Es como más que da ternura, más que dar presencia, ¿sí?, majestuosidad. Aparte de eso, me encuentro con unos sujetos que básicamente están forrados en lata, ¿sí?, un metal que no manejo, porque son sociedades que manejan el cobre y el bronce, no el hierro. Pero para que más o menos tengamos algunas ideas culturales del impacto. Usan barba, cosa que tampoco tienen los indígenas, o muy poco de los indígenas tienen barba, y menos la barba frondosa de los españoles o después de los franceses, después de los ingleses. O sea, son ciertas características que cambian básicamente el impacto cultural, ¿sí? Hasta ahí podríamos decir que después en términos de altura no hay grandes problemas. El otro detalle importante es que son blancos o claritos, si quieren, no blancos. Blanco es el concepto que los europeos se pusieron a sí mismos. Son claritos, ¿sí? Entonces hay algo que es muy importante en términos culturales, antes de ir a la escena concreta, y es que Viracocha o Guairacocha, dependiendo de la traducción, que es el hermano de la Pachamama, enojado por la traición o la mezquindad de los hombres, ¿sí?, se metió en el seno de su madre, de su hermana, digo, o sea, en la tierra, se autoenterró, se metió en una cueva y prometió no volver hasta que no tuviera la cara llena de vello, o sea, barba. Como no les crece la barba, significa que no iba a volver casi nunca. Digo, por si uno quiere enterarse. Otra de las escenas interesantes es que cuando eso sucede, cuando Guairacocha se mete, de alguna manera se mete en una, podríamos decir, en una cueva, para que lo entendamos rápido, ¿sí? Eso es, en términos rituales, en los incas, es una huaca. La huaca son las montañas donde se ponen las momias, y por eso se respetan a los ancestros en esos lugares, ¿sí? Entonces, se mete como una huaca adentro de una montaña, no va a volver, ¿sí?, ofendido, enojado con los seres humanos, ¿sí?, y justamente no va a volver hasta que justamente le crezca la barba. Y si todos sabemos que si uno está mucho tiempo sin estar en contacto con el sol, la piel se aclara. Entonces el sujeto que yo me acabo de cruzar, o sea, Pizarro o Almagro, de tez más clara que yo y con barba, es muy posible que sea Viracocha, ¿sí?, como cosa importante. Hay otra parte más que es importante más adelante, y es que justamente cuando Viracocha hace eso, en esa escena digamos de la mitología indígena, cuando se mete dentro de la cueva, se sintió un fuerte rugido y se oscurece el sol.
Los que son más cristianos conocen la escena. ¿Sí? Es el momento donde da el último respiro Cristo. Por lo tanto, cuando los curas le expliquen a los indígenas, ¿sí? Disculpen si alguien se enoja, pero el mito cristiano, le expliquen cómo es el mito cristiano, lo que van a pensar es que el tipo de barba, ¿sí? que da el último suspiro y que el sol se apaga es Viracocha, no es Cristo. Entonces estamos hablando de lo mismo, o sea, en términos del choque cultural en principio. Todos van a empezar a mezclar las historias. Obviamente los europeos no mezclan sus historias porque se creen la sociedad civilizada superior. Los que están haciendo la mezcla son nosotros, ¿sí? Esto cuando se entiendan, todavía no se entendieron, ¿sí? Pero como tienen todo este background, o sea, esta cultura impresa, los incas, cuando se encuentren con estos sujetos, lo primero que van a tener la sensación de que son dioses, ¿sí? O que están asociados a los dioses. Si acaban de bajar de un coso grandote, de una canoa gigantesca, arriba de un animal que no conozco y que es majestuoso, vestido en lata, de tez muy clara para ellos y con barba. La primera reacción ante un dios es darle la bebida ritual de los dioses, que es la chicha o la hoja de coca, que son los dos objetos propios. Cuando los españoles prueban, la primera reacción es que la chicha no les gusta y por lo tanto la escupen al piso y la tiran. En términos religiosos y rituales, lo que acaban de hacer es una ofensa. Eso no se tira al piso, ¿sí? Entonces consiguen un traductor, traen un traductor para explicarle que en la Biblia que trae el habano, ¿sí? Valverde, esa Biblia habla de Dios. Entonces lo que hace Atahualpa es agarrar el libro, sacudirlo y esperar que hable. Y no habla, ¿sí? Entonces es mentira. Por lo tanto, como su Dios no me habla, efecto seguido, tira el libro al piso. ¿Se entiende? Le acaba de volver la cauchada. Vos me tiraste la chicha al piso y yo te tiro el libro mugriento al piso, porque ni siquiera habla. O sea, está roto. En ese momento empieza el acto, digamos, el encuentro ahora sí, violento, donde Atahualpa termina preso, ¿sí? Y se pide un secuestro de 2 habitaciones llenas de oro, que se pagan y que Atahualpa termina muerto igual, ¿sí? Para que tengan una idea de justamente qué es lo que pasa. Durante buena parte de entre 1535, que es el encuentro del cura Valverde con Atahualpa, ¿sí? Hasta por lo menos 1560, 1570, buena parte de los indígenas del Tahuantinsuyo, o sea, del territorio inca, piensan que los españoles comen oro, porque lo único que reclaman es oro, ¿sí? Y como son sujetos que no conozco, estos tipos deben de comer oro. O sea, esa parece una cosa, hoy nos parece una cosa tonta, pero para unos tipos que lo único que vinieron a buscar es eso, suena bastante extraño, ¿sí? En principio. Y son los primeros, justamente para que tengan una idea de los impactos culturales más básicos, más elementales. Uno de los relatos que hace Pizarro, ¿sí? Es que han encontrado el dorado, ahora sí encontraron el dorado, el famoso dorado, no el mito del dorado, que esta es una sociedad mucho más avanzada que la que encontraron con los aztecas, que encontró Cortés, porque estos visten de algodón, ¿sí? Que son muy prolijos y están todos decorados de oro, pero lo único que tiene que son herejes. ¿Por qué son herejes? Porque se pueden llegar a bañar hasta 2 veces por día. Y es muy interesante porque hoy yo miro culturalmente, y una de las cosas que ha caracterizado lamentablemente hoy al pueblo boliviano es que no tiene ese grado de higiene. Eso significa que el catolicismo, si quieren entre comillas, hizo involucionar, la palabra involucionar no existe, no se involuciona, pero por las dudas vamos a usarla mal a propósito, involucionaron culturalmente al mundo indígena, o sea, prohibiéndole bañarse tan seguido, ¿sí? Porque está mal visto usar el agua que es bendita y que es ritual tantas veces en el cuerpo, ¿sí? Sería algo así como vanidoso, ¿sí? Estar preocupado por mi belleza y estar constantemente preocupado por mi higiene.
¿sí? Eso es como muy de vanidoso. El cuerpo no debe ser, el cuerpo debe ser cubierto, digo, volviendo a los talibanes, ¿sí? Cubierto, no debe ser expuesto, ¿sí? Y no debe ser tocado tan seguido. Entonces todo eso que los católicos ven mal, ¿sí? Ahora los indígenas están obligados a practicar. Durante tanto tiempo genera un impacto cultural donde el baño no es tan cotidiano, la ropa es excesiva. Si yo miro las primeras imágenes de que después van a aparecer en las aulas, yo las tengo, de Huamampoma de Ayala, que dibujan en ese momento, los indígenas no se visten con tanta ropa. Sí, no hace tanto frío, hace frío de noche. Y hoy miro las cholas y las cholas tienen un montón de ropa. ¿Por qué se visten con tanta ropa las cholas y esa ropa es tan europea aunque no parezca? Porque la pollera no es del Imperio Inca, ¿sí? Es europea. ¿Por qué? Porque se les impuso cubrirse, ¿sí? Su cuerpo debía ser cubierto. Eso es parte justamente de la típica persecución a la mujer durante casi todas las culturas y las religiones, ¿sí? Entonces, en esos momentos yo tengo esos encuentros que Todorov va a hablar de esa otredad, esa es la construcción del otro, ¿sí? Entonces el otro que está frente a mí va a aparecer de dos maneras dominado, ¿sí? Dominado porque su cultura va a ser tachada constantemente de inferior y de menos de lo que parece, ¿sí? Y además de eso, porque el otro, visto que no puede opinar y no puede intervenir y no puede hacer nada, lo que va a hacer es tratar de adaptarse y sobrevivir a esas condiciones de la manera en que pueda. Una de las maneras es justamente adaptarse tomando lo que le dicen que debe hacer y usarlo para solapar lo que quiere hacer, ¿sí? Entonces, cuando un pasaje que no me acuerdo si es justo el capítulo que elegí para darles, pero me acuerdo que lo he leído en el libro, por ejemplo, una anécdota que cuenta sobre los mayas, Todorov, porque va a trabajar más que nada a México, es que en una zona, en una aldea, ¿sí? Los mayas tienen una gran veneración por el San Jorge. San Jorge, todos sabrán, ¿no? El santo que está subido arriba del caballo y que tiene un dragón abajo. Entonces, veneran a San Jorge y en un momento determinado el cura párroco se fastidia por tanta veneración a San Jorge y les esconde el San Jorge, ¿sí? Lo saca de los otros santos. Lo interesante es que, claro, cuando uno mira, el proceso, se encuentra que para la mirada del párroco, del cura, los indígenas adoraban a San Jorge y los indígenas no estaban adorando a San Jorge, los indígenas estaban adorando al caballo, ¿sí? Ellos lo que habían hecho es hacer lo que el cura quería, que era pasar por ser cristianos y creyentes, pero en realidad estar adorando a quienes querían en particular, ¿sí? Que era el caballo, que lo asociaban obviamente con uno de sus dioses. Sí, entonces lo que yo hago es por eso se habla de que los antropólogos dicen no es sincretismo, no es que se juntan las dos cosas, sino que lo que se hace es como que se superponen las dos cosas. Entonces yo hago como que, pero en realidad estoy haciendo otra cosa, ¿sí? Vuelvo al ejemplo de la Virgen de Copacabana, que es la Virgen que clásica se usa, o en el caso de acá de Buenos Aires, la Virgen de Luján, ¿sí? Que por lo general aparece para una parte de la cultura local como una virgen católica, pero en realidad lo que está haciendo es cumpliendo la función de una diosa afrodescendiente, ¿sí? O sea, por ejemplo, que es Iemanjá, que es la que más ha tenido aprehensión en América Latina, ¿sí? Entonces, por lo general se hacen rituales a Iemanjá, pero era Copacabana, ¿sí? Porque, bueno, aparece la Virgen vinculada al agua, ¿sí? Y el dios africano vinculado al agua, o la diosa vinculada al agua, es Iemanjá. Entonces, en el caso de, por ejemplo, la Virgen de Luján, muy clásica de Buenos Aires y de hecho patrona del país, ¿dónde se queda? Y el carro se queda al lado del río Luján, y la lleva un negro. Entonces el negro dice, no, la Virgen se quiere quedar acá. Y cuando uno ve, no, qué negrito católico, qué negrito creyente en la Virgen, ¿sí? Y no, el negro es más afrodescendiente que la miércoles, y lo que está haciendo es asociando a Iemanjá con que Iemanjá se enculó y se quiere quedar ahí. ¿Por qué digo esto se enculó? Perdón por la expresión un poco académica. Porque hay una particularidad que no tienen los santos y las vírgenes católicas o cristianas.
no son caprichosos. En cambio, los dioses indígenas o los dioses africanos sí son caprichosos, sí se enojan. Y como se enojan, hay que venerarlos o hacer rituales para que bajen su enojo. Entonces no hay modo de que, por ejemplo, la Virgen de Luján haya decidido quedarse ahí. En los ojos de ese afrodescendiente de... ahí no me voy a acordar cómo se llama ahora. Rosendo, creo que se llama el afrodescendiente, que dice que la Virgen se quiere... Él está entendiendo que Imán ya se acaba de encaprichar, ¿sí? Y está enojada y quiere quedarse ahí. Entonces eso es justamente, y lo vamos a encontrar, si yo lo vuelvo a repetir, es lo que quiero que entiendan de todo, ¿no? Es este otro que va a tratar de sobrevivir a la opresión del otro que le está imponiendo, del europeo que le impone una manera o una cultura, pero necesito conservar mi cultura, mis tradiciones dentro de ese marco. Este proceso lo hacemos todos, o sea, como cuando uno entra, por ejemplo, a una universidad y sabe que hay cosas que no puede hacer, entonces lo que hace es comportarse como si no fuera lo que es en su casa, ¿sí? Entonces lo que hace es mantener lo que otro historiador, que no vamos a usar, pero que usa un concepto que es válido, la teatralización del poder. O sea, yo teatralizo, actúo, ¿sí?, como el otro quiere que yo actúe. Esa es una parte de la teatralización del poder, de cómo me comporto frente al otro, ¿sí? Esto lo aprenden y es lo que a Todorov le interesa, ¿sí? Cómo se sostiene esa teatralización, cómo yo escenifico la obediencia, pero en realidad en el interior sigo haciendo lo que mi cosmos, se llama cosmos en realidad, mi cosmos me demanda que yo haga.